Caso de Cecily, pianista famosa. Presentado por Alejandra Rivas, Nidia Torres y Carolina Sánchez. Cecil era una prestigiosa pianista y de pronto un día, sin ningún motivo orgánico visible, quedó ciega. En esa época Freud trabajaba con Breuer, famoso psiquiatra que, al igual que Charcot, cuya influencia sobre Freud se conoce, consideraba la histeria como una enfermedad psíquica bien definida. Breuer se vio obligado a abandonar el caso porque la paciente se enamoró de él y él amaba a su esposa. Este es el fenómeno que se conoce como transferencia, que se produce durante el análisis, que en ese momento todavía Freud no había descubierto. Freud tomó el caso en sus manos y ocurrió lo mismo. La paciente olvidó a Breuer y se enamoró de su nuevo terapeuta. Recientemente, Cecil había perdido a su padre en forma sorpresiva. En estado de hipnosis pudo relatarle a Freud los siguientes sucesos acontecidos que en estado de vigilia reprimía. Ya se había retirado a descansar cuando llamaban en la puerta unos caballeros muy bien vestidos que le dijeron que su padre había muerto y que debía acompañarlos al hospital para identificarlo. Cuando llegaron, pudo observar con extrañeza que las enfermeras tenían actitudes poco formales con los médicos y además se podía escuchar el sonido estridente de una música. Su padre yacía en la cama de una de las habitaciones, acompañado por una enfermera de aspecto equívoco. Freud se da cuenta que aún en estado de hipnosis la paciente lograba deformar los hechos para defenderse de la fuerte excitación que este recuerdo le producía. Por lo tanto, desconfiando de su veracidad, le insistió que volviera a recordar el episodio con mayor exactitud para que finalmente la paciente pudiera rectificar su relato, refiriendo que los caballeros eran policías que lo llevaban a identificar el cadáver de su padre en un burdel porque él había fallecido de un ataque cardíaco haciendo el amor con una prostituta. Pese a su negativa, los policías la obligaron a mirar el cadáver de su padre y desde ese momento quedó ciega, pero al recordar el suceso durante la hipnosis tal cual había sucedido, logró recuperar la vista. Cecil sentía adoración por su padre, un hombre que acostumbraba a tener relaciones extramaritales con prostitutas. El amor y el odio que sentía Cecil por el rechazo natural de su padre a sus intenciones de seducción siendo pequeña le provocaron un conflicto que se reavivó cuando Breuer renunció a seguir atendiéndola, transfiriendo la actitud de rechazo de su padre a su doctor, que posteriormente trasladó a Freud. Por esa razón, ni bien su médico abandonó su tratamiento, volvió a ser otro síntoma histérico y quedó paralítica. Cecil no respondía a la hipnosis con Freud, porque sentía que le estaba haciendo infiel a Breuer. Por lo tanto, este utilizó el método de la asociación libre para lograr que hiciera consciente el contenido reprimido inconsciente que le producía este nuevo síntoma. A partir de entonces, Freud se dio cuenta que era un método que funcionaba, ya que Cecil pudo ir recordando su infancia y sus intentos de seducción reprimidos hacia su padre sin necesidad de la hipnosis. Se sentía profundamente avergonzada y sucia, porque era evidente que en forma inconsciente deseaba también ella ser una prostituta para poder gozar de los favores de su padre. Freud, al hablar con sus pacientes tratando de descubrir cómo empezaron sus síntomas, rastrea la histeria, llegando a la conclusión de experiencias traumáticas en la infancia que implican sexo. Esto parecía estar en la raíz de la enfermedad neurótica. Durante mucho tiempo, Freud creía que la histeria era derivada de un abuso sexual de la infancia. Finalmente, argumentó que bien procedían de un abuso real o de una fantasía reprimida de la niñez. En cualquier caso, el sexo era el centro del problema. El sexo fue apareciendo por todos lados. Por sus pacientes femeninas desarrollaban sentimientos románticos por su médico. Freud estaba excitado como científico y reflexionaba sobre este nuevo enigma. Finalmente, Freud logró darse cuenta de que sus pacientes estaban transfiriendo los sentimientos apasionados de sus padres sobre él. El concepto de transferencia se convirtió en una herramienta crucial en psicoterapia.